caso cerrado. Y aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso del día de hoy. Vamos a recibir este caso con la cita del escritor belga Maurice Maeterlinck. Dice: el pasado siempre estará presente. ¿Qué pasa en los litigantes? Yo pienso que toda persona merece una segunda oportunidad. Y es molesto cuando la gente no quiere ayudar. Yo me protejo y la ley me protege. No estoy haciendo nada indebido. No tengo nada de qué avergonzarme. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Melissa, explícame tu demanda contra Patricia y dime lo que exiges para resolverla. Patricia es la señora que me iba a rentar un apartamento de un cuarto para mí y para mi hija. La estoy demandando por discriminación y exijo que me dé la cantidad de dinero de $13,000 por los daños ocurridos, $10,000 por todo lo que he tenido que pagar, $3,000 que me tiene que dar por adelantado que le di de la renta que me iba a dar. Pero tú le diste dinero a ella y ella no te lo ha devuelto. Yo le di $3,000 Ajá. para el apartamento que ella me iba a rentar. Sí. Y he gastado $10,000 por culpa de esta señora. Eso no es problema mío. He gastado $10,000 y por culpa de ella he ido hasta presa. ¿Has ido presa por culpa de Por culpa ella? de ella. Mi hija está pasando trabajo conmigo en la calle y entonces yo necesito que ella me devuelva ese dinero para retomar mi vida. Si usted quiere, yo le puedo hacer la historia desde el Por principio. favor, explícamela para entender cómo son los hechos de este caso. Mira, hace 5 años atrás, Ajá. yo vivía en Texas. Y yo tenía una vida bien complicada, trabajaba de ama de compañía. Entonces, un día tuve un problema con un cliente. El cliente se puso muy pesado y yo tuve que, o era su vida o era la mía. Le tuve que, con una tijerita que siempre tenía en la cartera, le perforé el pulmón y fui presa por 3 años. ¿Ve, doctora? Entonces, O sea, vamos a ser sinceros. Tú trabajabas de prostituta. Bueno, sí. Y diste con uno de estos tipos que se te complicó. Y tú llevabas esa arma siempre para defenderte, ¿no? siempre la llevaba en mi cartera por si pasaba alguna cosa para defenderme. Entonces, ¿terminaste presa cuánto tiempo? Estuve presa 3 años. 3 años. Ok. ¿Quién te cuidaba a la niña durante ese tiempo? Me la cuidaba una señora allá en Texas, donde yo vivía, en los Ok. 3 años que estuve presa. Ok. Entonces, sales de prisión. Salgo de prisión y quiero retomar mi vida, porque en el tiempo que estuve en prisión pensé mucho todas las cosas y quise cambiar mi vida, porque tengo una niña de 6 años. Y entonces quise retomar mi vida. En Texas la gente te discriminaba mucho, no te daban trabajo por haber estado presa. Entonces yo decidí un buen día venir a Miami para ver si podía solucionar mis problemas y Cambiar de suerte, cambiar de vida ambiente. y abrirme camino. Ajá. Entonces yo dejé a la niña con la que me la había cuidado y bajé para acá un fin de semana para buscar renta. Es cuando empiezo a llamar y la conozco a ella y ella me dice, tengo un apartamento de un cuarto, y yo le dije, oh, perfecto. Me dice, estoy rentándole $1,500 y me dijo, ok, el contrato, vamos a firmar un contrato, no había ningún tipo de problema. Pero me mentiste yo firmé en el contrato. Me permiso. mentiste en el Un momento, contrato. un momento. Yo firmé el contrato, ella firmó un contrato, se supone que cuando uno firma un contrato... ¿Tú lo tienes ahí el Estas son mis contrato? evidencias. Ven, déjame ver el contrato. No, el contrato lo tiene ella, estas son Yo mis tengo el evidencias de contrato, todos los gastos doctora. que yo he hecho. Ah, bueno, pásamelos igual. Ok. Me va a hacer falta igual. Entonces, Doctora, ella me firmaron el mintió. contrato de arrendamiento. Exacto. ¿Por cuánto tiempo era el contrato de arrendamiento? Por 1 año. Ok, ¿y qué pasó después? Después que firmamos el contrato, ella me dice, yo le dije a ella que me quería mudar para junio. Ella me dice que no iba a esperar por mí, que necesitaba que yo le diera el dinero ahora y que ella quería rentarlo ya. Ok, yo le di los $3,000, yo me fui para Texas, empecé a hacer mi mudada, Ajá. recogí el camión, recogí todo. Mi hija la saqué de la escuela, el trabajo lo perdí porque yo tuve que venir para acá. Todos esos gastos, yo quiero que ella me los pague. Yo no te voy a pagar $10,000 Miren, extra. le voy a contar. Cuando llego a su casa, ella me dice, yo no quiero que tú vengas a vivir aquí porque tú eres una inconvicta. Es una Ex-convicta. Exconvicta, Ajá. exconvicta.
Y yo le dije, pero ¿eso qué tiene de malo? Mira, yo necesito que tú me ayudes. Ella me dijo que no. Entonces ella se alteró. Me alteré porque estaba desesperada. Mi hija en la calle, perdí todo en Texas. Estoy durmiendo donde me caiga la noche. Estoy desesperada, tengo una niña de 6 años. Y esta mujer ha acabado conmigo. Doctora, ella llegó con una actitud agresiva a Pero mis ¿cómo no me voy a apartamentos? poner mal si estoy con la niña en la calle? Una amiga me ayuda un día, otra me ayuda otro día. ¿Entiendes? ¿Has Duermo en un tratado de motel. buscar renta en otro sitio? La verdad, no, con todos estos problemas. Llevo 2 semanas en estos problemas. Ella está detrás Ok. de mí todo el tiempo, doctora. Entonces, ok, perfecto. ¿Cómo respondes? Buenas tardes, doctora. Y pásame el contrato, Patricia. Claro que sí, aquí lo tengo. Si usted puede ver, aquí hay una cláusula donde dice que si hay algo más que puedan aportar de información, ella omitió la información y ahí tengo ya también su récord criminal, doctora. ¿Pero qué tú querías que yo pusiera ahí? ¿Mi vida privada? ¿Qué quieres que ponga ahí? ¿Mi vida Pero un privada? momento, tú le preguntaste a ella directamente cuando Déjeme le estaban platico. haciendo la negociación Déjeme de le la platico, renta, sí. que si ella era convicta de algún No le crimen. pregunté eso, En ningún doctora, momento me porque ella preguntó. llegó bien vestida, con manga larga. Yo nunca le vi sus tatuajes, cosa ¿Y que a por mí no tener me tatuajes gusta. nadie me puede A mí no rentar me en un gusta lugar? la gente con ¿Qué tatuajes? tatuajes. Mis tatuajes. A Mis mí no me tatuajes gusta no la tienen gente con nada. tatuajes. Ah, Entonces, o sea que hubieras discriminado por eso también. no estoy discriminando Sí, me a está nadie, discriminando no, doctora. yo te por eso. pregunto. Simplemente no quiero mal ejemplo en mis apartamentos. Tengo 4 apartamentos de renta. Ella llegó con una actitud muy suave diciéndome y tratándome de convencer Porque yo he cambiado de mi vida. que ella estaba necesitando ayuda. Mira, vamos a traducir exactamente lo Ok. que dice este contrato. Dice, escriba en este espacio información que usted considere Considera. importante para que este contrato llegue a un término exitoso. Eso es lo que dice ahí. Doctora, yo lo que ¿Qué quiero tú lo que esperas que la gente escriba ahí? que escriban todo lo que tienen en ¿Cómo su récord qué? criminal. Ella Ella parece tiene que récord quiere que criminal, ponga doctora. el tiempo Estuvo que tiene perdido. Pero presa. los ¿quién maridos dice del que tú Estado, tienes todo que eso es lo que quiere revelar? que ella No, ponga ahí. cállate tú un ratito. Estuvo Ahora presa. cállate. Estuvo Ese es tu presa por problema. 3 años. Doctora, yo pienso O sea, ¿qué relevancia puede tener el que fuiste convicto a rentar un departamento? porque, doctora, inmediatamente cuando ella salió de mis apartamentos, se tuvo un incidente con uno de mis inquilinos. Cuando viene este muchacho y me dice, oye, ¿quién es esta persona? Le digo, bueno, es la que se va a quedar en el apartamento 3. Entonces, ok, él viene y me dice, oye, ¿y ella cómo se llama? Y yo le digo, mira, pues es Melissa. Al tiempo viene y me da toda la información que está ahí, doctora. O sea, fue Yo el no inquilino el sabía. que te dio Sí. el récord penal de ella. Yo no sabía, pero yo ahora tengo la ley de mi lado, doctora. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener a una exconvicta. Yo ¿Pero no puedo quién rentarle. dice que tiene? Ese Si ya tú tienes un contrato... Ese contrato para mí no es válido. Ok, ¿quién tiene testigos en este caso? Tenemos testigos, yo Tenemos tengo Los testigos. dos. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos a los testigos, hablamos con nuestros expertos y vemos qué solución le damos al caso. Esta señora es una discriminadora. Ella llega a mi puerta y me dice que yo tengo que desalojar el apartamento. Porque ella se enteró que yo no tengo papeles, que estoy indocumentada. Porque son problemas para mí. Ellos vienen a vivir del gobierno, doctora. Caso cerrado.